Hola, espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jesús Ernesto y yo les voy a hablar sobre la enfermedad del Parkinson y el tratamiento farmacológico de la misma. Para empezar, definamos qué es el Parkinson. Pues bueno, el Parkinson es considerado un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas y por ende de dopamina de la parte compacta de la sustancia negra que proyecta el cuerpo estriado. El cuerpo estriado a su vez está compuesto por los núcleos putamen y caudado que forman parte de los ganglios basales del cerebro. Los síntomas típicos de esta enfermedad son la bradicinesia, la rigidez, el temblor en reposo y la inestabilidad postural. En estadios más avanzados de la enfermedad, está considerada como el segundo trastorno neurodegenerativo en frecuencia a nivel mundial y se calcula que cerca del 1% de la población mayor de 65 años lo padece. Además, es importante definir que no es lo mismo la enfermedad del Parkinson que el parkinsonismo. Como tal, el parkinsonismo se define como una serie de trastornos motrices típicos de Parkinson, pero que no necesariamente tienen que estar relacionados con la enfermedad, que por ejemplo se pueden dar incluso por un tratamiento farmacológico como el que se le administra a las personas que padecen esquizofrenia. Y bueno, este señor que les pongo aquí no es otra persona más que James Parkinson, la primera persona que describió la enfermedad y fue en 1817. Hablemos un poquito de la etiología de esta enfermedad. Pues bueno, para empezar hay que entender que se trata de una enfermedad multifactorial e idiopática. ¿Esto qué quiere decir? Que no se sabe su causa con certeza, pero que puede deberse a muchísimas causas. Entre estas causas están los factores genéticos, ambientales y el envejecimiento. ¿Esto qué genera? Pues bueno, genera la pérdida de neuronas dopaminérgicas y por ende de dopamina, como ya les había dicho, y la aparición de cuerpos de Lewy. ¿Qué son estos cuerpos de Lewy? Pues bueno, eh, estos cuerpos de Lewy son inclusiones intracelulares que contienen alfa-sinucleína y en este caso alfa-sinucleína defectuosa. Se cree que está provocado por alteraciones moleculares, muerte neuronal, principalmente por estrés oxidativo, la hipótesis priónica, que no es otra cosa más que el malplegamiento de las proteínas, y que una vez que aparece la enfermedad, esta tiene una progresión irreversible, o sea, no hay vuelta atrás. Esto de alguna manera nos puede ayudar a generar un diagnóstico, aunque este diagnóstico solo se puede dar post-mortem. Y una cosa curiosa es que el diagnóstico de esta enfermedad se puede realizar mediante si el paciente responde al tratamiento con levodopa-carbidopa, que es un fármaco que revisaremos posteriormente. Hablemos un poquito de la dopamina. Pues bueno, la dopamina es un neurotransmisor de la familia de las catecolaminas. Las catecolaminas son neurotransmisores derivados de la tirosina y entre ellas están la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Esta dopamina modula acciones como la memoria, la recompensa, emociones y la actividad motora. Además, es importante recalcar que la dopamina no cruza barrera hematoencefálica. Esto hay que guardarlo muy bien porque después les explicaré la importancia de que contiene esta cosa. Después, hay que hablar un poquito de la síntesis de dopamina. Como les dije, la dopamina es una catecolamina y todas las catecolaminas derivan de la tirosina. El primer paso es la conversión de tirosina a L-dopa por la tirosina hidroxilasa y de L-dopa a dopamina por la aminoácido aromático descarboxilasa. Esa es realmente la enzima que hay que recordar y que tiene importancia en este trastorno. Bueno, hay más para el tratamiento farmacológico. Después pasa a noradrenalina y adrenalina, pero esto no es tema de esta conversación. Hablemos un poquito de la neurotransmisión dopamínérgica. Pues bueno, para empezar hay que entender que la tirosina entra a la terminal presináptica por medio del transportador de aminoácido aromático neutro. Una vez dentro de la terminal presináptica, la tirosina se convierte en L-dopa y posteriormente en dopamina por la enzima aminoácido aromático descarboxilasa. Posteriormente entra a las vesículas para ser almacenada por medio del transportador de MAT. Una vez que están las vesículas, esta se libera cuando existe una entrada de calcio a la terminal presináptica y una vez que es liberada, esta se puede unir a dos tipos de receptores, los receptores de la familia D1 y los receptores de la familia D2. Estos receptores se encasillan en familias D1 y D2 y la familia D1 hace más referencia o se les conoce como receptores activadores, ya que estos aumentan los niveles de MP cíclico intracelular y pues bueno, después de una cascada de señalización tiene diversos efectos. De esta familia hay que quedarnos con el receptor D1, que es el que nos interesará para esta enfermedad. Posteriormente está la familia del receptor D2. La familia del receptor D2 es todo lo contrario a la familia de receptores D1, son receptores inhibidores y disminuyen los niveles de MP cíclico intracelular. De esta familia hay que quedarnos principalmente con el receptor D2. El metabolismo de las catecolaminas. Pues bueno, una vez que las catecolaminas cumplen su ciclo, son metabolizadas por la catecol o metiltransferasa y o más conocida como COMT, y la monoaminoxidasa aldehído deshidrogenasa, más conocida como MAO. También hay que recordar mucho esta enzima porque tiene una importancia en el tratamiento farmacológico de la enfermedad. Ahora, hablemos un poquito de las vías centrales de la dopamina. Como tal, la dopamina tiene 4 vías centrales. Está la vía mesocortical, la vía mesolímbica y la vía tuberoinfundibular. La vía tuberoinfundibular se encarga de la secreción de prolactina
La mesolímbica y la mesocortical está más relacionada con la motivación y el refuerzo positivo de algunas cosas y está más relacionada con la enfermedad de esquizofrenia. Y en este caso, la vía que nos interesa es la vía nigroestriada. ¿Por qué? Pues bueno, la vía nigroestriada, para empezar, hay que saber que es el tracto dopaminérgico más largo del cerebro y contiene cerca del 80% de la dopamina cerebral. Se proyecta desde la parte compacta de la sustancia negra hasta el núcleo, hasta el cuerpo estriado, que contiene los núcleos caudal y putamen, como ya se había dicho, y está involucrada en la estimulación del movimiento voluntario. Es importante, ¿por qué? Porque la degeneración de esta vía puede causar anomalías características de la enfermedad del Parkinson. Entonces, las personas que tienen Parkinson tienen una degeneración de esta vía. También hay que hablar un poquito de los ganglios basales. Pues bueno, los ganglios basales, como ustedes saben, son núcleos que se encuentran en el cerebro y regulan el movimiento voluntario de manera indirecta. ¿Esto cómo lo hacen? Pues bueno, reciben información de la corteza cerebral, la procesan y la envían de regreso al tálamo para que este lo envíe a la corteza cerebral y pues ejecute un movimiento. Está mucho más relacionada con los movimientos finos que con y aprender ciertos tipos de patrones que con otra cosa. Ahora, dentro de los ganglios basales hay unas vías que se conocen como vía directa e indirecta y de igual manera están relacionadas con la dopamina. Para empezar, la vía directa. Esta está asociada a un receptor D1 y cuando se activa por la unión de dopamina, permite el movimiento. ¿Cómo hace esto? Pues bien fácil. Esta se proyecta al globo pálido interno y evita, de alguna manera, digamos que inhibe la inhibición del globo pálido interno sobre el tálamo, por lo cual, digamos que activa indirectamente el tálamo para que este envíe señales al cerebro y permita el movimiento. La vía indirecta es todo lo contrario. Esta está asociada a un receptor D2 inhibidor que cuando se activa, inhibe el movimiento. ¿Por qué? Porque se proyecta primero al globo pálido externo, desinhibiendo así al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico activa al globo pálido interno y este inhibe al tálamo, por lo cual dificulta el movimiento. Por eso se dice que la vía directa facilita el movimiento o lo permite y la vía indirecta inhibe el movimiento o lo dificulta. En una persona normal, el correcto funcionamiento y equilibrio entre estas dos vías es lo regular, pero en una persona con Parkinson esto se ve alterado y les voy a explicar por qué. Pues bueno, en el Parkinson estas dos vías están alteradas. ¿Qué es lo que pasa? La vía directa está hipoactiva o directamente inhibida y la vía indirecta está hiperactiva. Esto ocasiona una reducción en el movimiento. Por eso las personas que tienen Parkinson, pues obviamente, no sé si lo han notado, pero tienen una dificultad del movimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque al no haber dopamina, el receptor D1 de la vía directa no se puede activar y por ende no puede facilitar el movimiento. Y al no haber dopamina, el receptor D2 no puede inhibir a la vía indirecta, por ende la vía indirecta está hiperactiva y esta inhibe el movimiento a su vez. Esto es realmente lo que pasa en la enfermedad del Parkinson y es, digamos, la fisiopatología de la enfermedad. Por ende, cuando hay una disminución de la dopamina y de las neuronas dopamínicas, pues estas dos vías se ven alteradas y ocasiona todos los síntomas típicos de la enfermedad, que son la dificultad del movimiento. Estamos inhibiendo la vía directa y estamos hiperactivando a la vía indirecta. Ahora, ya que entendimos todo esto, pues bueno, hay que hablar un poquito del tratamiento farmacológico de la enfermedad. ¿Esto cómo es? Pues digamos que hay cuatro fármacos para el tratamiento, pero dos de los fármacos son utilizados en el mismo tratamiento y ahorita les voy a explicar cómo. Para empezar, hay que tomar en cuenta a levodopa carbidopa. Este tratamiento son dos fármacos que se administran vía oral con deglución y el mecanismo de acción es lo padre de estos fármacos. Para empezar, la levodopa es un precursor de la dopamina. ¿Por qué utilizamos un precursor y no a la dopamina? Porque como les he dicho, la dopamina no cruza barrera hematoencefálica, pero la levodopa sí la cruza. Entonces, esto nos permite que llegue al sitio de acción y una vez que está dentro del sistema nervioso central, se pueda convertir la L-dopa o levodopa a dopamina y actuar en el sitio de acción correspondiente para poder aliviar un poco los síntomas del Parkinson. ¿Cuál es el problema y por qué lo administramos con carbidopa? Pues bueno, la levodopa se puede transformar en dopamina en la periferia por el aminoácido aromático descarboxilasa. Y esto evitaría que llegara a su sitio de acción. Es por esto que lo administramos con la carbidopa. ¿La carbidopa qué es? Pues es un inhibidor de la aminoácido aromático descarboxilasa que no cruza barrera hematoencefálica. Eso es lo bonito. Al no cruzar barrera hematoencefálica, solo permite que no sea metabolizada la levodopa en periferia, pero no en el sistema nervioso central, y así puede actuar correctamente en el sitio de acción. Esto aumenta cerca del 10% la biodisponibilidad de la levodopa, de un 3% que tiene si no se administra en conjunto con carbidopa.
y es concentración suficiente para que tenga el efecto farmacológico deseado. Además, pues bueno, esta combinación de fármacos está indicada principalmente en los síntomas moderados y severos del Parkinson, no tanto en los síntomas leves, por una serie de efectos adversos que les voy a explicar a continuación, y tiene una categoría C del embarazo según la FDA. Ahora hay que hablar un poquito de la farmacocinética de estos dos fármacos. Pues bueno, como les había dicho, la levodopa es un precursor de la dopamina y por ende es un derivado de aminoácido, y para poder ser absorbido en la circulación, este utiliza el transportador de aminoácido aromático neutro, mismo que utilizan en las terminales presinápticas para poder ser absorbido al torrente sanguíneo. ¿Qué ocasiona esto? ¿Por qué esto es relevante? Pues muy fácil, porque este transportador no es selectivo únicamente para levodopa, entonces la levodopa tiene que competir con otros aminoácidos para poder cruzar a la circulación sanguínea. Entonces, en los pacientes en los que se administra la levodopa, tiene que hacerse hincapié en que no tienen que consumirse en conjunto con proteínas. ¿Por qué? Porque eso disminuiría la absorción de la levodopa y por ende su efecto farmacológico. En caso contrario, bueno, contrario a las proteínas, pues bueno, una dieta alta en carbohidratos puede favorecer su absorción. Como les había dicho, esta se biotransforma en la periferia y sistema nervioso central a dopamina por la aminoácido aromático descarboxilasa y produce la carbidopa. Y lo más importante de la levodopa es que cruza barrera hematoencefálica. En contraparte, la carbidopa no cruza barrera hematoencefálica, y esto también es muy importante, como les había dicho. Y pues bueno, su absorción se ve alterada en el consumo conjunto con proteínas de igual manera, y tiene un tiempo de vida media de 1 a 2 horas. Los efectos adversos que ocasiona este tratamiento farmacológico son los siguientes. El fenómeno on-off. El fenómeno on-off es un efecto adverso que aparece cuando se administra la levodopa-carbidopa. ¿Qué es este fenómeno? Pues es que cuando el fenómeno on, digamos, se refiere a prendido, y hace referencia a que una vez que se administra el fármaco puede haber, si hay dificultad de movimiento en el Parkinson, pues todo lo contrario. Hay una facilidad de movimiento, incluso puede llegar a bradicinesias, que son movimientos involuntarios. El caso contrario está el fenómeno off. Que, como su nombre lo dice, fenómeno apagado, pues es como si la levodopa y carbidopa no hubieran surtido ningún efecto y la persona sigue teniendo rigidez y dificultad de movimiento aunque haya tomado el tratamiento. Otro fenómeno que aparece es el fenómeno de wearing off, que es justo entre una toma y otra de levodopa carbidopa, en el que en esa pequeña ventana entre una toma y otra, pues los síntomas de Parkinson se vuelven incluso más severos, más graves, y reaparecen. Está el síndrome extrapiramidal, que es caracterizado por rigidez, temblor en reposo, atetosis, corea y hemivalismo, o sea, solo movimientos involuntarios, alucinaciones y confusión, náuseas y un estrechamiento de la ventana terapéutica que puede provocarlo y los demás efectos adversos, además de discinesias. Está contraindicado con los inhibidores de la MAO no selectivos, pues puede causar crisis hipertensivas. Otro fármaco utilizado en el tratamiento del Parkinson es el pramipexol. Este se administra en una vía oral con deglución de igual manera, y el mecanismo de acción que tiene es que es un agonista no ergótico de los receptores D2, D3 y D4 de la dopamina, por lo cual actúa un poco más sobre la vía indirecta que sobre la vía directa. Está indicado en la enfermedad de Parkinson en síntomas moderados y en el trastorno depresivo mayor, además del síndrome de piernas inquietas, y tiene una categoría de embarazo C según la FDA. La farmacocinética relevante de este fármaco es la siguiente. Tiene una formulación de liberación prolongada, un tiempo de vida medio de eliminación de 8 a 12 horas, una biodisponibilidad mayor al 90% y una eliminación renal del 90% sin cambios. Esto es importante porque las personas que tienen disfunción renal pues se pueden ver afectadas y hay que ajustar la dosis en estos pacientes. Además de los efectos adversos más comunes son hipotensión, edema periférico, náuseas, sedación, alucinaciones y deficiente control de impulsos. Por último, hay que hablar de la selegilina. La selegilina es de igual manera tiene una vía de administración oral, pero también transdérmica. Su mecanismo de acción es que es un inhibidor selectivo de la MAO-B o monoaminoxidasa aldehído deshirogenasa, que, pues bueno, la B se encuentra únicamente en el sistema nervioso central y está indicada en síntomas leves de la enfermedad, no tanto como ese es el primer tratamiento, digamos, en síntomas leves, y no levodopa, carbidopa o pramipexol. Tiene una categoría del embarazo C según la FDA, y no afecta el metabolismo periférico de las catecolaminas y no se presenta un efecto del queso. La farmacocinética relevante de este fármaco es que los alimentos aumentan su biodisponibilidad, a diferencia de la levodopa carbidopa.
Tiene un tiempo de vida media prolongado de 40 horas y se puede metabolizar anfetamina y metanfetamina. Esto es lo que ocasiona sus principales efectos adversos, como son insomnio, confusión y ansiedad, principalmente en los adultos mayores. Es por eso que también en estas personas hay que tomar en cuenta esto y a lo mejor realizar algún ajuste de dosis. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido. Muchas gracias y aquí les dejo la bibliografía.